Pausar el uso de la vacuna de Johnson & Johnson por otra semana fue un error mortal. 10 millones de dosis quedarán sin uso en los refrigeradores mientras que cientos de miles de estadounidenses están infectados de COVID-19. Esta semana el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización ACIP, por sus siglas en inglés del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC, no hizo ninguna recomendación sobre la vacuna Johnson & Johnson, lo que significa que la decisión inicial de los CDC de pausar la administración de la vacuna probablemente permanecerá vigente hasta al menos el próximo viernes. Como resultado, 10 millones de dosis de la vacuna quedarán sin usar en los refrigeradores, ya que cientos de miles de estadounidenses están infectados con COVID-19. A medida que siguen aumentando los casos y las hospitalizaciones en muchos estados, ralentizar las vacunaciones se ha convertido en un error mortal. La Administración de Alimentos y Medicamentos FDA y los CDC justificaron la pausa inicial como necesaria para ayudar a los proveedores de atención médica a identificar y tratar adecuadamente un síndrome post-vacunación poco común que involucra no solo coágulos de sangre sino también plaquetas bajas. Tenían razón al compartir esa información, pero esa justificación de emergencia para realizar la breve pausa ya no existe. No hay evidencia de que los riesgos de la vacuna universalmente o incluso típicamente superen sus beneficios en la prevención de una enfermedad pandémica con consecuencias graves y desconocidas. Las agencias deben poner fin a la pausa, seguir compartiendo información y dejar que los pacientes decidan. En la reunión, el ACIP analizó los efectos secundarios de la vacuna con una transparencia admirable, pero no hubo un análisis riguroso de los riesgos de no estar vacunado. Más bien, insistió en que debido a que hay vacunas alternativas disponibles contra el COVID-19, vacunas de ARNM, las compensaciones son intrascendentes. Esto muestra una profunda desconexión con la realidad que enfrentan muchos estadounidenses. Cuando comenzó la pausa, millones de estadounidenses aún no eran elegibles para las vacunas, y la elegibilidad universal el 19 de abril no significará acceso inmediato. Seguirán existiendo obstáculos para la vacunación, especialmente para las personas que no pueden viajar largas distancias. Esto socava la alegre afirmación de que el suministro ilimitado de otras vacunas hace que la pausa sea irrelevante. Además, la vacuna de Johnson & Johnson requiere solo una cita en un lugar de 2 y se puede administrar en entornos donde otros no pueden. La pausa ha obstaculizado los esfuerzos esenciales como el acercamiento a las personas mayores confinadas en sus hogares con un riesgo mucho mayor al COVID-19 que a la vacunación. Mirar la lista de la CIP ayuda a diagnosticar su error. Sus miembros votantes son casi todos médicos mucho más familiarizados con los efectos secundarios poco comunes de las vacunas que con la escasa capacidad de salud pública para responder a un aumento de infecciones. El comité carece de expertos en efectividad comparativa o economistas de la salud familiarizados con sopesar las inevitables compensaciones a escala poblacional. Nirav Shah, un miembro sin derecho a voto que representa a la Asociación de Funcionarios de Salud Estatales y Territoriales, argumentó que no tomar una decisión equivale a tomar una decisión. Cualquier extensión de la pausa resultará invariablemente en el hecho de que las personas más vulnerables en los Estados Unidos, donde los principales candidatos de la vacuna Johnson & Johnson, seguirán siendo vulnerables. Sus súplicas quedaron sin respuesta. Lo que debe proporcionar el ACIP, pero probablemente nunca lo hará, es una estimación de cuánto de los cientos de miles de estadounidenses infectados con COVID-19 en los próximos días podrían haber estado protegidos si las vacunas de Johnson & Johnson estuvieran disponibles. Las hospitalizaciones y las muertes resultantes, probablemente concentradas en comunidades desfavorecidas, ocurrirán dentro de semanas y probablemente serán ignoradas por los medios de comunicación. Las noticias destacarán el tema de los coágulos de sangre después de la vacunación,
pero no considerarán si una vacuna de una sola dosis podría haber protegido a una persona sin hogar que llegó a la sala de emergencias enferma de muerte por COVID-19 o haber prevenido un brote en sus refugios. La pausa de Johnson & Johnson refleja una mayor disfunción en nuestra respuesta al COVID-19. Los reguladores diseñan políticas para proteger de manera óptima a los más acomodados de la sociedad que puedan permitirse tomarse días libres en el trabajo, viajar para recibir vacunas y enfrentar los efectos secundarios 2 veces. Al igual que el consejo de los gobernadores de conducir a la playa para acceder a las vacunas, de tener el acceso a las vacunas de dosis única en las salas de emergencia y los refugios para personas sin hogar, ignora a los estadounidenses más vulnerables. Gran Bretaña adoptó un mejor enfoque cuando la vacuna de AstraZeneca provocó eventos adversos similares. Sus expertos examinaron los beneficios y las cargas de manera rigurosa y recomendaron que las personas menores de 30 años reciban diferentes vacunas. Esta política facilitó la logística del intercambio de vacunas, evitó dejar desprotegidas a las personas de alto riesgo y salvaguardar la confianza en las vacunas. En una pandemia, cada día cuenta. La FDA no ha eliminado la autorización de la vacuna, y la directora de los CDC, Rochelle Walensky, no está obligada por el no consejo de la CIP. Ella podría terminar con la pausa y restaurar el acceso para las personas que prefieren razonablemente la protección de una sola inyección del COVID-19 a los riesgos minúsculos de la vacunación. Si está respaldado por un análisis de riesgo-beneficio, los CDC podrían recomendar que ciertos subgrupos, por ejemplo adultos jóvenes sanos, esperen una vacuna alternativa. El público también puede desempeñar un papel. Deberían presionar a los senadores y al presidente Joe Biden para que nombren a un director permanente de la FDA que considere los beneficios y los riesgos y reconozca las compensaciones. Y deben alentar a las agencias estatales de salud pública a ayudar a poner fin a la pandemia manteniendo abierto el acceso a la vacuna para quienes la deseen. Por Govind Persad, profesor adjunto de la Facultad de Derecho Sturm de la Universidad de Denver y becario de la Fundación Greenwald en bioética. El IRS enviará pagos de estímulo adicionales a quienes ya declararon impuestos y califican para un cheque mayor. Más de 700,000 estadounidenses recibirán un pago de estímulo complementario esta semana. Ellos recibieron un tercer cheque de estímulo basado en sus ingresos de 2019, pero califican para más dinero en función de sus declaraciones de 2020. Más de 700,000 estadounidenses recibirán un pago de estímulo complementario esta semana, mientras el Servicio de Rentas Internas IRS, por sus siglas en inglés, continúa procesando las declaraciones de impuestos correspondientes a 2020, dijo la agencia este miércoles. Estos pagos, a los que el IRS se refiere como Plus Up o adicionales, serán enviados a los contribuyentes que recibieron un tercer cheque de estímulo basado en sus ingresos de 2019, pero califican para más dinero en función de sus declaraciones de 2020. La agencia estima que enviará más de $1.200 millones en pagos complementarios, muchos de los cuales deberían haber llegado a las cuentas bancarias para el 14 de abril. El IRS prometió enviar estos pagos suplementarios a principios de este año, cuando el inicio de la temporada de impuestos coincidió con la aprobación del Plan de Rescate estadounidense ARP por sus siglas en inglés y un tercer pago de estímulo. El IRS alentó a los contribuyentes que esperaban un pago de estímulo mayor basado en su declaración de 2020 a presentar sus impuestos lo más rápido posible, pero la agencia comenzó a desembolsar pagos antes de procesar muchas de las declaraciones. Los primeros pagos suplementarios se enviaron a principios de este mes y el IRS planea seguir enviándolos de manera continua a todos los que sean elegibles a medida que continúa procesando las devoluciones de 2020. La agencia también dijo que otros 2 millones de pagos comenzaron a procesarse el viernes 9 de abril, muchos de los cuales fueron para veteranos que normalmente no presentan impuestos y otros contribuyentes para quienes la agencia no tenía información de cuenta bancaria anteriormente, pero que este año sí presentaron una declaración de impuestos.
En total, el IRS ha enviado aproximadamente 159 millones de pagos durante la tercera ronda de pagos de estímulo, valorado en más de 376 millones de dólares.